usted tenía que venir, tráigaselo entonces, pero es que ese día no tiene culto. Bueno, en ese caso sí tráigaselo, para que no se quede usted. Amén. Es que llegó mi compadre a visitarme, pastor, yo quería venir, pero ¿cómo lo dejaba? No, tráigaselo. Llegó mi suegra, tráigasela. Y de esa manera yo sé que vamos a ser harto bendecidos para la gloria del Señor. Amén. Amén, iglesia, ¿o no? Amén. Recordemos que estamos viviendo los últimos tiempos y eso es lo que vamos a predicar hoy. Mateo 20, cuando lo tenga usted me lo indica con un fuerte y un poderoso amén. Y de esa manera vamos a permitir que la siempre viva y hermosa palabra de Dios nos ministre de una manera muy particular como solamente ella lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Si usted no trae Biblia, bueno, por el día de hoy no se preocupe, ahí le van a poner el texto, ya está ahí. Creo que ya está. Ya lo tenemos ahí. Amén. ¿Lo tenemos listo? Gloria a Dios. Le voy a pedir a los de la cabina que me pongan el canal 8, por favor. Porque siempre que quiero poner una pista no me queda, no me agarra. Eso es, ahora sí. ¿Lo tenemos ahí? Y la palabra del Señor la leemos. Mateo, capítulo 20. No coincide con el que tenemos arriba. Capítulo 20, verso 1 en adelante. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahora estamos listos ahí, todos conectados. Y me va siguiendo, vamos a leer, son 16 versículos que vamos a leer. Y aprovecho para dar la bienvenida a los que nos visitan hoy. Dios le bendiga, hermano José, Dios le bendiga a todos y cada uno. Ahora acá tenemos a Armando también. Pero Armando no es visita, Armando es de la casa. Amén, Armando es de casa. Amén, dice la palabra del Señor así, lo vamos a leer en el nombre del Padre. Ayúdeme, en nombre del Hijo y del precioso Espíritu de Dios. Dice así la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Verso 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a leer juntos, ¿le parece? El verso 16. Y lo leemos juntos. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos
son llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús, por tu gracia y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu Espíritu Santo que tú siempre has enviado, Señor, y está ministrando nuestras vidas. Ministranos a través de tu palabra, que podamos comprender, podamos tener la revelación de tu palabra y que de esa manera podamos ser, Señor, empoderados a través de tu Espíritu Santo para que podamos alcanzar el propósito para el cual tú nos has llamado. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar mientras, le iba a decir, puede tomar su lugar mientras se sienta, ¿no? Pero puede sentarse. Gloria a Dios. No lo van a creer, pero a veces uno se pone nervioso. A veces cuando invitamos a alguien a predicar, me dice, pastor, estaba yo nervioso. Yo me sigo poniendo nervioso muchas veces. Y bueno, y eso es bueno. Amén. Eso es bueno, porque le damos el lugar al Espíritu Santo que sea administrando nuestras vidas y que sea Él tomando control de lo que estamos hablando. ¿Cuántos hemos oído ese mensaje, esa parábola? Desde luego, esta es una parábola con la cual Jesús enseñó a los discípulos, enseñándoles, como lo dice en el versículo primero del capítulo, en donde le dice, porque el reino de los cielos es semejante. Siempre que los discípulos no tenían claro algunas de las cosas que Jesús estaba haciendo, Jesús les hacía referencia poniéndoles algún ejemplo, y él usaba mucho las parábolas para que ellos pudieran entender lo que él quería explicarles. Así que para poder entender lo que esta parábola o esta palabra Jesús le dio a los discípulos, es necesario también poder entender un poquito en el contexto, y vamos a irnos un poquito alrededor de esa parábola para saber por qué Jesús les está haciendo referencia a los discípulos acerca del reino de los cielos. Porque nosotros entendemos, hemos visto el mensaje del Evangelio. Jesús empezó, desde Juan el Bautista se comenzó a predicar el mensaje propiamente del Evangelio, predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comienza a predicar también, Él predica de la misma manera, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando viene Nicodemo a ver a Jesús, y Nicodemo viene queriendo poder alcanzar la vida eterna, Jesús le dice que para entrar a la vida eterna tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo no sabe, y Jesús le dice que cualquier persona que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos y no puede entrar en el reino de los cielos. Desde luego, no podemos entrar en un lugar que no vemos. El ver implica el poder entenderlo, poder saber dónde está. Si ellos o cualquiera de nosotros no lo podemos visualizar, no lo podemos ver con nuestros ojos espirituales, desde luego no vamos a poder entrar ahí. Y para eso se necesita desde luego nacer de nuevo, que es el nacimiento, es la conversión virtualmente, propiamente es la conversión. Entonces los discípulos están con Jesús y vamos a ver un poquito, y vamos a ver lo que el Señor les quiere hablar a los discípulos. Básicamente en la parábola de la viña hay algunos puntos que son importantes, en donde Jesús hace una invitación, en donde también Jesús habla de una responsabilidad acerca de el reino de los cielos, pero también habla acerca de un premio, una recompensa. Pero ¿por qué Jesús está hablando acerca de esto? Y vamos un poquito hacia atrás y vamos a ver en el capítulo anterior, en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, y vamos a ver, vemos que viene un joven rico a Jesús y le dice que él quiere alcanzar la vida eterna. Bueno, no se lo dice en esas palabras, pero le dice, ¿qué debo de hacer o qué haré para tener la vida eterna? Y entonces el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Si el joven le dice, bueno, eso ya lo he hecho,
le pregunta cuáles son y Jesús le dice, bueno, ahí le habla acerca de la ley moral del Señor, la ley de Moisés, y le dice, le marca a todos aquellos. Si se da cuenta, le está hablando acerca no del primer y más grande mandamiento, sino del segundo mandamiento, que incluye todos los mandamientos que son del 5 en adelante. 5 en adelante, que comienza con honrarás a tu padre y a tu madre, y ahí él le hace la mención de todo eso. Entonces le dice, para entrar en el reino de los cielos, pues tienes que hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo de una manera, amarás al Padre con todo tu amor, con todo tu ser, dice, y a tu prójimo como yo les he amado, ¿verdad? Entonces ya el Señor lo pone de esa manera, y este joven, entonces vea lo que le dice, todo lo he hecho, verso 20, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? El Señor desde luego sabía que es un poquito complicado, es muy difícil poder cumplir todos los mandamientos, eso es algo complicado. De hecho, uno no puede justificarse por hechos, y Jesús lo sabía. Este joven no lo quiso declarar de esa manera, y él le dice, entonces le dice en el verso 20, ¿qué más me falta? Y en el verso 21 Jesús le responde, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí hay dos cosas que el Señor le pide. El Señor le pide despojarse de los afanes, pero no basta solo con despojarse de los afanes, sino después le dice, ven y sé mi discípulo. Ahora, cuando nosotros hablamos de salvación, cuando nosotros hablamos de entrar en el reino de los cielos, vamos a decirlo así, de alguna manera, el Evangelio tiene dos etapas. Uno es alcanzar la salvación en Cristo. Diga conmigo, alcanzar la salvación en Cristo. Ok, ya alcancé la salvación en Cristo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no termina ahí, sino ese es el comienzo de nuestra vida como ya en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es seguir a Cristo. ¿Y qué es lo que es seguir a Cristo? Y eso, seguir a Cristo, implica la parábola que hoy estamos viendo. Implica, o sea, no es el todo, pero tiene que ver con eso, y ahorita lo vamos a poder entender. Entonces los discípulos, vea lo que sucede aquí, el Señor les habla y conocemos lo que viene más adelante. Entonces el joven, sabemos qué pasó, el joven tenía muchas posesiones, y no pudo deshacerse de sus posesiones y se fue triste. Y dice la palabra, voy a leerlo tal cual está, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, aunque no nos lo dice ahí, pero entendemos que el joven no quiso vender las posesiones y prefirió quedarse con las posesiones y no seguir a Jesús. Diga conmigo, prefirió quedarse con todo y no seguir a Jesús. Ese es el contexto, entienda esto. Vea lo que sucede ahora. Entonces Jesús le dice a los discípulos, vea, eso fue algo que sucedió, no es una parábola, no es una enseñanza, es algo que sucede cuando Jesús está ministrando. Y Jesús aprovecha ese ejemplo para darles una enseñanza a los discípulos. Y poder a ellos verlo, porque ellos, vamos a ver ahorita más adelante, que él ve a los discípulos de una manera diferente. Lo que estamos viendo aquí es que el Señor nos muestra el reino de los cielos, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Amén. Y el Señor quiere que nosotros entendamos eso. Entonces vea, habla a los discípulos y les dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y dice ahí, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Quiero hacer hincapié, aunque no vamos a hablar del rico ahora, que el Señor no dijo que los ricos no iban a entrar, sino dijo que era muy difícil que un rico no entrara en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren llegar al reino de los cielos? ¿Cuántos quieren llegar al reino de los cielos? Yo estoy seguro que cuando lleguemos allá, yo me apunto que vamos a llegar allá, nos vamos a sorprender que vamos a ver algunos ricos también allí. Abraham, de los conocidos en la Biblia, Isaac, Jacob, David,
Ezequías y algunos otros. Amén. Amén, digan amén, amén, amén. Amén o no. ¿O no quiere llegar? Sí, los vamos a ver allá. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Entonces, mire lo que dice. Entonces los discípulos, ellos están atentos a lo que ha pasado y a lo que Jesús les está diciendo. Y entonces los discípulos oyendo esto se asombran. ¡Wow! En gran manera diciendo, oh caramba, pues entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Vea, el joven no pudo dejar las cosas que tenía para seguir a Jesús. Y entonces él le dice, bueno, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Está complicado alcanzar la salvación. Y entonces vea lo que Jesús les dice. Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dígale a la persona que está al lado suyo, para Dios todo es posible. No, pero dígaselo con ganas, dígale, hermano, para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Alguien había dicho, y hablando de esto, que el dinero corrompe a la gente. Esto habla de los que son ricos. Amén. ¿Amén o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Pues yo le voy a decir que no estoy de acuerdo con todo, porque hay personas que no tienen dinero y están bien corruptos también. Así que no necesariamente ese es el mal, ¿me explico? El amor al dinero, ese es el problema. Ok, bueno, seguimos ahí. Le dije que no queríamos hablar de eso, pero mire, no, lo que vamos a hablar es del reino. Mire, esto es importante. Entonces Jesús les habla y les dice, después de esto, entonces verso 27, entonces responde Pedro. Ay, sale Pedro ahí. Me encanta Pedro. La semana pasada predicamos de Pedro, ¿verdad? Y sale Pedro, aparece ahí Pedro y le dice, vea, y dice una gran verdad. Mire lo que le dice, Señor, he aquí nosotros, no solo yo, dice, todos los que estamos aquí, los 12, entiendo que es con los 12 que están ahí, incluyendo aún en ese momento a Judas Iscariote. Cheque el dato. Judas Iscariote había dejado todo también por seguir a Jesús, aunque a la final se perdió. Así que no nos vaya a pasar como a Judas, que a la final nos perdamos. Por eso le dice la palabra, aquel que piense que esté firme, mire que no resbala. Así que siempre tenemos que caminar con ese cuidado. Amén. Ok, mire lo que dice aquí. Entonces, viene Pedro y le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero no vio nada. En otra palabra lo que le está diciendo. Señor, hemos dejado todo y te estamos siguiendo, pero ¿qué vamos a recibir? ¿Me explico o no? La pregunta ahí está, pero cabalita, textual ahí. Entonces viene la respuesta de Jesús. Y mire, ahora viene la respuesta de Jesús. Porque una cosa es cómo nosotros vemos las cosas y otra cosa es cómo son a la luz de los ojos de Dios. Amén. Entonces Jesús le dice, mire, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en otra palabra decir, va a venir un momento, óiganme bien, discípulos amados, va a venir un momento que cuando yo me siente en el trono, allá en gloria, a reinar, el Señor, vea lo que dice, vosotros que me habéis seguido, dice, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verso 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Entiendo que es acá, abajo, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Y así como termina el capítulo 19,
termina la parábola. Y vamos a ver cómo termina la parábola cuando el Señor le habla y le dice, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ok. Bueno. Ok. En el contexto que nosotros estamos, en el contexto de lo que el Señor le está hablando a los discípulos, nosotros vemos que la parábola del capítulo número 20, las parábolas de los obreros de la viña, con esa parábola o con esa palabra Jesús le responde a Pedro la pregunta que él le hace en el capítulo anterior. Y le dice, nosotros aquí hemos dejado todo y te hemos seguido, entonces, ¿qué pues vamos a tener? Entonces, la respuesta que Jesús le da tiene dos etapas. Y la primera etapa está ahí en el verso 28. Vea, en el verso 28, el Señor le habla y les dice que hay una promesa de recompensa para los que sigan a Jesús. Así que diga conmigo, hay una promesa de recompensa para los que sigamos a Jesús. En el número 2, la segunda etapa, entonces vamos a ver que le dice que, o les da una advertencia de que la manera de distribuir de Dios, o sea, como Dios hace las cosas, no es de la manera como el hombre lo hace. Vamos a pensar que hay una línea grande para entrar a algún lugar. ¿Quién se supone que va a entrar primero? El que está hasta el frente. Y al final, el que está hasta atrás. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pensar que entramos a trabajar y veamos el ejemplo. Vamos al ejemplo, el ejemplo natural. El que trabajó más tiempo, vemos el ejemplo de los trabajadores. ¿A quién se suponía que le debía de haber pagado primero? ¿No al que trabajó más? ¿Sí o no? Al que trabajó más. Y al final al que trabajó poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el otro pues ya se había quemado todo el día trabajando. Pero el Señor, antes de darle la parábola, les explica y les dice que en el reino del Señor los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Y ahorita vamos a entender por qué. Porque para eso el Señor les da la parábola y esperemos que lo podamos visualizar y lo podamos entender. ¿Estamos ahí? Entonces vea esto. Siempre el Señor usó ejemplos que eran, que en el contexto histórico, cultural y geográfico ellos lo podían entender. Que tal vez para nosotros nos pueda costar un poquito de trabajo entenderlo porque son cosas que nosotros no hemos vivido o que no las vemos como lo común de nuestros días, pero que si lo vemos con esa visión o con esa perspectiva, lo vamos a poder entender. Entonces vamos a ver que ellos están, y se supone que le dice el reino de los cielos. Vea cómo comienza el verso 1 del capítulo 20. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que sale por la mañana. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Ahí está. Porque, ¿para qué o para quién están trabajando en ese momento los discípulos? Para el reino de los cielos. ¿Me estoy explicando? ¿Amén o no? Jesús viene, el reino de los cielos se ha acercado y Jesús está trabajando en el reino de los cielos. Jesús está siendo maestro, está enseñando, está discipulando. Jesús está trabajando en el reino de los cielos. Jesús está siendo discípulo, Él está trabajando en el reino de los cielos. Y ha capacitado a sus discípulos, los está ministrando y los está llenando de conocimiento y poder para que ellos trabajen en el reino de los cielos. ¿Me estoy explicando? Cuando usted, y lo voy a transportar a nuestro tiempo, cuando usted trabaja ganando a alguna persona, ¿para quién está trabajando? Para el reino de los cielos. Es cierto, la persona la trae a Monte Oreb, o la lleva a Monte Sión, o la lleva a Betel, o la lleva a Manuel, o la lleva a la iglesia, a casa de Dios, a donde usted quiera. Va por poner un ejemplo. Pero ¿para quién está usted trabajando? ¿Para casa de Dios, para Betel, para Monte Oreb? No, usted está trabajando para el reino de Dios. ¿Quién le va a dar la recompensa a usted? Betel,
Emanuel, Monte Oreb, no, la recompensa me la va a dar Dios. Entonces, aunque nosotros como pastores en cada congregación tenemos la responsabilidad de discipular a las personas nuevas, a los convertidos, los discipulamos, pero no para que nos sigan a nosotros, sino para que sigan a Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿para quién estamos trabajando? Estamos trabajando para el reino de los cielos. Entonces, entendiendo esto, entendiendo lo que los discípulos están haciendo, porque vea, lo que el Señor está... ¿Cuál es la pregunta de Pedro? ¿Qué vamos a ganar nosotros? ¿Qué estamos haciendo? No entiendo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la recompensa que vamos a tener? Ya te seguimos. ¿Cuál es la ganancia? Entonces Jesús comienza a explicarles. Y les dice, ok, entonces, ¿para quién trabajas? No está la pregunta ahí, pero es como si Jesús le preguntara a Pedro, ok, Pedro, me está preguntando, ¿para quién trabajas? Y Pedro le responde, para el reino de los cielos, Señor. Ok, ahora te voy a explicar cómo es el reino de los cielos. Y entonces le dice, el reino de los cielos es semejante, ¿me estoy explicando? ¿Ya entramos ahí? ¿Me va explicando? ¿Me voy explicando? ¿Sí o no? Si no, para regresarme. Entonces vea lo que le dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. No le dice semejante a la casa, no le dice es semejante a la viña. No, le dice el reino de los cielos es semejante a un hombre. Vea que viene, dice, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, la viña propiamente es el reino de los cielos. Porque todos los obreros que fueron contratados para trabajar, estaban trabajando para la viña. ¿Me estoy explicando? En la viña de ese padre de familia. Entonces, ahora, para que ellos lo puedan entender, les da ese ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué le pone ese ejemplo? Porque en ese tiempo lo normal era que la gente podía entender, todo el mundo se entendía lo que era la agricultura. En esa región de Palestina, lo que todo el mundo sabía, si alguien sabía algo acerca de esa región, desde luego no les habla de otra cosa, sino de lo que todos sabían y lo que era la agricultura. Entonces ellos entienden algo. ¿Por qué le pone esto, la agricultura? Porque en la agricultura hay un tiempo en el que se debe de cosechar. Hay un tiempo en el que la cosecha está lista. ¿Amén o no amén? Y hay un tiempo en el que se necesitan obreros para levantar esa cosecha. Hay un dueño de la viña que es el patrón, pero él no es el encargado de levantar la cosecha, sino que él va a contratar, a conseguir personas, obreros, para que levanten la cosecha. ¿Qué sucede si la cosecha no se levanta? El fruto se pierde. Entonces también hay algo interesante en esto. ¿Alguien ha estado en Pisca alguna vez? ¿Levantando? ¿Alguien tiene experiencia en eso? Una de las cosas que se debe de hacer es que empiezas, estás en el surco, por decir algo, estás en el surco, trabajando, y sigues, y trabajando, ¿sí o no es verdad? ¿Sí o no? Ahora, si estás bajando o si estás cortando uvas, cortas. Cuando te contratan para cosechar, es porque ya es el momento y tienes que hacerlo sin parar. ¿Amén o no? Por esa razón, entendiendo esto, el Señor les está enseñando esto a ellos. Ellos lo entienden. Ellos lo están visualizando de esa manera. Ahora, vamos a entrar, entramos ahí. Creo que ya tengo la atención ahora sí de ustedes.
Hay una diferencia. El Señor, vea, hay una diferencia porque el Señor nos dijo, vamos a contratar empleados, sino vamos a contratar obreros. En otra palabra, para que lo podamos entender mejor nosotros, vamos a ver lo que es un obrero. Sería similar a lo que para nosotros es un jornalero. Amén. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos lugares en donde se junta la gente en las mañanas y llegan bien temprano y ellos dicen, y si le preguntan, ¿y usted qué profesión tiene? No, yo soy jornalero. ¿Y qué sabe hacer? Yo sé hacer de todo. Si me ponen a cortar pasto, corto zacate. Si me ponen a pegar chirroc, corto chirroc. Si me llevan a pintar, a hacer pintura, pinto. Si vamos a hacer mudanza, voy a hacer la mudanza. Vea, en otras palabras, Él no está para escoger. Él está ahí y a lo que lo pongan a hacer, eso hace. ¿Me estoy explicando? No es cuánto me vas a pagar por hora, no. El jornal es precisamente por eso le llama jornalero, porque le van a pagar por el jornal. No importa lo que tengas que hacer. Que vamos a cambiarle los pañales a un bebé, vamos a cambiarle los pañales a un bebé. No importa. Si te van a pagar el jornal, no importa. ¿Me estoy explicando? Te van a llevar a trapear, a barrer, lo que sea. Y una persona que es jornalero, lo mismo trabaja de una cosa que de otra. Pero un empleado es diferente. ¿Me explico? Porque el empleado lo primero que dice, hey, te voy a dar trabajo. Sí, pero ¿y cuánto me vas a pagar? ¿Y qué beneficios me vas a dar? Y está esperando que si lo ponen a hacer algo diferente para lo que lo contrataron, no, espera, es que para eso no me contrataste. Espérame, no. Tú me dijiste que yo iba a hacer esto, no me dijiste que, que me ibas a poner a barrer, yo no soy barrendero. ¿Me explico? Entonces muchas veces, hablando de empleados, el que contratan como empleo, porque tiene una profesión, porque está esperando realizar una actividad X, pero el que es jornalero está a lo que le digan. Y está con ese deseo. Lo que él quiere es que lo contraten, que ya lo agarren, porque sabe que desde el momento que el jornalero sabe que desde el momento en que lo trepan a la troca, ya está ganando. ¿Sí o no es verdad? Y una vez que ya está, el camino es de 1 hora, no sé, pues, yo ya estoy ganando ahorita. Desde ahorita ya sé que va a pasar el día. Igual no hace nada porque lo traen vuelta y vuelta, le van a pagar igual su jornal. ¿Amén o no? Entonces, el obrero al que se refiere la parábola eran personas con esa actitud. Y el Señor dice en otra palabra, en otro texto de la palabra, que el obrero es digno de su salario. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado. Hay recompensa, diga conmigo, hay recompensa. Ahora, aquí vamos a ver algo especial. Y aquí es donde el Señor nos ministra a través de esta palabra. Amén. Entonces vamos a ver ahí. También hay una parte de la Escritura que para poder verlo en el contexto teológico, dice el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces vea que a los ojos del Señor, a los ojos del Señor de la mies, Él está viendo que hay una cosecha, diga conmigo, grande, hay una cosecha, pero los obreros son pocos. Entonces Jesús le dice a los discípulos, oremos al Padre de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Me explico? No dijo, oren para que el Señor mande empleados. No, sino obreros, jornaleros, dispuestos a trabajar en lo que sea. Amén. Entonces cuando el Señor le habla, el Señor le pone la muestra a los discípulos y les enseña. Hasta hay un canto, ¿verdad? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lisa.
ha llegado. ¿Dónde están los que cantan? La mies está madura. No, ahora los que están duros son ustedes. Levántate y sé valiente. Levántate y predica. O sea, vea que ahí esa palabra está, ese canto está haciendo énfasis en algo. Y es ahí a donde el Señor le está hablando a los discípulos. ¿Están ahí? Entonces le dice, ya los frutos, ya la mies, el fruto ya está listo para ser cosechado. Hablando en lo espiritual, el Señor les está hablando, hay millones, diga conmigo, hay millones de almas que están listas para recibir el mensaje de salvación en sus corazones. Vuélvalo a decir conmigo, hay millones de almas que están listas para recibir el mensaje de salvación en sus corazones. Pero ¿quién va a ir? Pregúnteme, ¿y quién va a ir, pastor? Entonces, eso implica levantar la cosecha, implica todo el trabajo que el reino de Dios requiere para que avance en el mundo. ¿Estamos entendiendo? Cuando entendemos eso, y le estoy diciendo todo esto a propósito para poder entender qué Jesús le dijo a los discípulos a través de esa parábola de la viña. Amén. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos abreviando porque ya me llevé más tiempo de lo que esperaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues ellos, dice, vamos a rapidito así como a resumir. Dice, verso 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su... ¿A dónde fue? ¿A dónde había ido? Dice que había ido al pueblo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ahí más adelante a dónde nos dice. Entonces vea, los agarró desde la mañana, dice, salió por la mañana a contratar obreros para su viña y a los que encontró, los contrató para trabajar en la viña y ellos dijeron, correcto, vamos, y fueron a trabajar a la viña. Y después regresa, saliendo cerca de la hora tercera del día, él sale de nuevo y va a ese mismo lugar y ve a otras personas que están ahí, a otros obreros, y dice, y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Diga conmigo, desocupados. ¿A quién vio el padre de familia? ¿A los que estaban ocupados o a los que estaban desocupados? A los que estaban desocupados. Y entonces a ellos que estaban desocupados los lleva y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Verso 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿qué estáis aquí? ¿Por qué estás aquí todo el día desocupados? Y ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también, léalo conmigo, a vosotros, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Una de las cosas que nos enseña aquí esta parábola es que era más el trabajo que había que los obreros. Porque si con los que se hubiera llevado en la mañana hubiera tenido suficiente para levantar la cosecha, ya no hubiera necesitado más. Pero vemos aquí una necesidad del padre de familia de levantar cosecha. Diga conmigo, levantar cosecha. Y al principio del día era toda la viña. Sale a la hora tercera y vio que a la hora tercera a lo mejor iban lentos aquellos, o no habían terminado todavía. Dijo, no, necesitamos más gente. Y sale y regresa y ve a unos que están desocupados y los contrata y los trae. Porque al dueño le interesa que la cosecha se levante. ¿Me estoy explicando? Vea, no está pensando
no le duele la bolsa en pagar. No está pensando en lo que va a pagar. Lo que está pensando para él, lo más importante es la cosecha, el fruto. Más que lo que va a pagar es el fruto. Más que la recompensa es el fruto. ¿Estamos ahí? De tal manera que sale en varias ocasiones, múltiples ocasiones, ya está casi por terminar el día, la hora onceava. Dicen algunos, miden la hora así, 6 de la mañana, la hora 0, y 6 de la tarde, la hora 12. Entonces son 12 horas de día, 12 horas de noche. Y en aquellos tiempos se usaba que el jornal era de 6 a 6, desde que amanece hasta que anochece. Entonces él está viendo que ya está anocheciendo, falta una hora para anochecer. Y está viendo que ya la nube empieza, pero él en lugar de conformarse, él dice, no, tenemos que levantar toda la cosecha. Esa es lo que hay en el corazón del padre de la cosecha, del señor de la cosecha, del padre de familia. Y hace todo lo posible. Él ve a todos los que están desocupados y todos los que encuentra para que trabajen sin importar lo que les iba a pagar. ¿Estamos ahí? Hasta ahí lo estamos comprendiendo. Entonces, el enfoque es que es la cosecha, no es lo que va a pagar. El enfoque, diga conmigo, es levantar la cosecha. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esa cosecha. Amén. Entonces, pero vamos rápido. Y viene el momento en que terminó el jornal, terminó el día laboral. Ya no se podía seguir trabajando. Y entonces viene el padre de familia o el dueño de la viña y viene y le dice a su mayordomo, le dice, págales el jornal, pero ahora les vas a pagar primero a los que entraron al final. Y pareciera como que aquí hay una injusticia, pero más bien lo que el Padre y lo que Jesús está tratando de enseñarnos a nosotros es la justicia o la gracia de Dios. ¿Me estoy explicando? Y ahorita lo vamos a ver. Yo creo que esto nos puede bendecir y nos puede ayudar a poder entender un poquito lo que el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Amén o no amén? Ok, déjeme ubicar. Ok. Voy a leer aquí en el texto. Y entonces llega la noche, verso 9. En el verso 8 les dice, comienza por los postreros hasta los primeros. Vea, le hace referencia con lo que terminó el capítulo anterior. Cuando le está hablando con Pedro y le dice, pero los últimos serán postreros y los primeros serán postreros. Me hago pelotas. Dice, pero los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Así termina y ahora se lo vuelve a repetir, pero ahora se los dice en función de la parábola. Y le dice, pero si les vas a pagar, le dice ahí en el verso 8, comienza desde los postreros hasta los primeros. Aquí le está aplicando de una manera práctica en la parábola lo que les había dicho anteriormente. Ahorita me va a entender. Luego, al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, los que solo trabajaron una hora, diga conmigo, una hora, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario, o sea, el precio de su día completo. ¿Y ellos cómo se habrán ido? Trabajé una hora y me dieron lo de todo el día. Yo no sé si alguna vez usted ha trabajado como jornal, en un jornal o un trabajo, pero ha trabajado 2 horas y le dieron el día completo. Yo no he sido jornalero, no he tenido la oportunidad de trabajar como jornalero, pero sí me ha tocado que alguna vez en donde he trabajado, solo he ido un par de horas y me han dado todo el día completo. ¿Sabe? Yo como que, yes. Amén, gloria a Dios, me gozo. Yo me alegro, yo no sé usted. Amén. Entonces, estos hombres, ¿cómo se fueron? Contentos, pero seguimos ahí. Al venir también los primeros,
Al venir también los primeros, o sea, los que empezaron desde temprano, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces, vea, la mentalidad de ellos era esta. Si ellos que trabajaron una hora, el patrón les dio el denario. Oye, yo trabajé 12 horas. Me van a tocar de perdida unos 10, 12 denarios. Porque este tipo es espléndido. Y cuando viene y les llega el tiempo a ellos de recibir el cheque, oh my God, what's happening? Le preguntan al padre de la casa, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué está pasando aquí? Mire, y entonces, bueno, desde luego, lo curioso es que no se lo dicen personalmente, sino se van y empiezan, verso 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Estaban contentos cuando fueron contratados en la mañana, iban felices a trabajar, pero cuando les pagaron su día, en lo que habían quedado, ahora estaban inconformes. ¿Por qué? Por razón de que vieron que el padre de familia era generoso con los que habían trabajado hasta el final, o habían llegado al final. Entonces diciendo, verso 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Ahora sí lo confrontan. Y le dice, los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él le responde y le dice a cada uno de ellos, le dice a uno de ellos, amigo, yo no te estoy haciendo agravio, no te estoy fallando, no te estoy ofendiendo, no te estoy transando, no estoy abusando de ti, sino te estoy dando lo que convenimos desde en la mañana, no te estoy robando. ¿Qué había en el corazón de esos hombres? El problema de ellos no era que les estaban dando menos. La inconformidad de ellos no era que les estaban dando menos de lo que habían pactado, sino ahora ellos estaban inconformes porque otros, por hacer menos, habían sido más bendecidos. Y eso a veces llega a suceder muchas veces en el reino de los cielos, cuando vemos que alguien, tal vez, que es recién convertido, es más bendecido que yo, que ya tengo 15 años en el Evangelio. ¿Y por qué? Es injusto. Porque él tiene más bendición y yo no. Aquí el Señor le está queriendo explicar algo a Pedro, y esto es parte de lo que puede suceder. Ahí no está, pero llega a pasar. ¿Me estoy explicando? Entonces no es que Dios no me haya bendecido, sino que muchas veces no es que Dios no nos bendiga, sino que muchas veces nos enojamos porque otro que hace menos llega a tener lo mismo o más que nosotros. Y eso es algo que no debe de estar en el corazón de uno. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ahora, Pedro es ese. Ese es Pedro. Porque ¿a quién le está hablando Jesús? Le está hablando a Pedro. Pero a Pedro ya le había dicho que era lo que iba a pasar. Ahora, muchos dicen, algunos interpretan la parábola de que ese día de la jornada representa la vida de uno. Que el que llegó temprano, el que trabajó las 12 horas, es el que es nacido dentro del Evangelio, que desde que nace en el Evangelio. ¿Me explico? Y el Señor iba a alcanzar la salvación. Igual que el que tuvo un accidente y está en la cama del hospital y está a punto de morir, y en ese momento conoce el Evangelio y acepta a Cristo y va a alcanzar la salvación. ¿Me estoy explicando? Entonces algunos dicen,
No, pues si es el chiste, pues me hubiera yo aguantado hasta el final y en el último momento acepto a Cristo y me salvo. ¿Alguna vez usted ha oído eso? Claro, ¿verdad que sí? Desde luego, ahí hay muchos aspectos que no vamos a tocar ahorita, y especialmente porque el tiempo ya no me da. Pero otros que interpretan, y yo coincido más con esta idea, de que los primeros son los del primer siglo de la iglesia, y que nosotros, los que estamos al final de la era, somos los de la hora 11, las de la 11ª hora. Y entonces ahora ahí es a donde a mí me ministra esto. Porque hubo gente que en el siglo I tuvo que morir y fueron aserrados, que fueron muertos por el Evangelio y alcanzaron la salvación, pero pagaron un precio terrible, grande. Fueron echados en los leones, sirvieron como espectáculo morboso para los romanos, y nosotros no hemos tenido eso. Y Pedro lo está viendo. ¿Por qué Pedro lo está viendo? Pedro le está diciendo: Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Yo sí lo he hecho, Señor. Y entonces el Señor le dice, y ahí es donde era importante que viéramos el contexto, y creo que usted va a tener que dar una repasadita para verlo, para entenderlo mejor. Que Pedro le dice: pero para ustedes hay algo especial, porque ellos fueron la primicia. Si bien es cierto que todos vamos a alcanzar la salvación, los que hayamos aceptado a Cristo Jesús, amén. Si es cierto que todos vamos a alcanzar la salvación, pero es verdad, hay algo diferente. Hay un pensamiento que es importante, que yo quiero compartirlo con ustedes. Que ciertamente todos vamos a recibir la salvación. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En el cielo, aunque hay diferentes grados de gloria, porque ahí el Señor lo dijo, para ustedes va a ser la gloria, va a ser mayor que para otros. Entonces veamos, hay diferentes grados de gloria, pero la felicidad va a ser igualmente perfecta para todos. ¿Estamos ahí? Entonces cada vaso va a ser lleno, diga conmigo, cada vaso va a ser lleno hasta rebosar. O sea, el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros hasta que nuestra copa rebose. La diferencia no va a ser qué tanto el Señor te va a dar o nos va a dar, sino lo interesante es que no todos los vasos tendrán la misma capacidad. Habrá vasos que sean más grandes, habrá vasos que sean más pequeños, pero a todos el Señor los va a llenar hasta rebosar. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Entonces, esto hay que entenderlo. Pablo se lo dice a la iglesia de Roma en el capítulo 14 de la carta a los romanos. Le dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú por qué también menosprecias a tu hermano? Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y mire lo que le dice, está hablando de hermanos, estamos hablando de convertidos, en donde le dice, porque y más adelante a los corintios le dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, en donde cada uno recibirá lo que haya hecho, o recibirá la recompensa que haya hecho, la recompensa según lo que haya hecho mientras estuvimos en esta carne. Entonces, es cierto que sí, todos vamos a alcanzar la salvación, pero tenemos que entender que va a haber una recompensa, y eso tiene que ver por la cantidad de trabajo que nosotros hagamos. Y ese es el punto del cual el Señor nos habla. Amén.
¿quiénes son los que están desocupados? Porque el Señor está hablando del reino de los cielos. Y el Señor, hablando a Nicodemo, le dijo que nadie puede entrar en el reino de los cielos si no es nacido de nuevo. Pero si nosotros somos nacidos de nuevo, entonces estamos supuestos a estar dentro del reino de los cielos. Pero si estamos dentro del reino de los cielos, el Señor está llamando a los que no están ocupados a que se ocupen de su viña. Ahí es donde todo aquel que no labora en el reino de los cielos, podemos decir que está desocupado en este mundo. Amén. Entonces, vamos a verlo de otra manera. Fuera del reino de los cielos, ningún ser humano es empleado por Dios. Se lo voy a poner en otras palabras. La única manera en que Dios nos ocupa a nosotros es que trabajemos en el reino de Él. Y viéndolo de otra manera, si yo quiero recompensa y si yo quiero mi salario, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en el reino de los cielos. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí al Señor no le importa. Vea, el Señor no pone, no, ahí él no pagó. ¿Cuántas uvas cortaste? ¿Cuántos melones levantaste? No. Lo que Él pagó fue la disposición de trabajar. ¿Me estoy explicando? Que a todos los que invitó a trabajar, a todos ellos fueron. Y los que no fueron, ¿fue por qué? Porque estaban ocupados en otras cosas. Pero los que estaban disponibles eran los que entraron en el reino de los cielos. ¿Me estoy explicando? Entonces, si usted y yo estamos en el reino de los cielos, es como, y no estamos haciendo nada, es como Jesús hubiera llevado a esos obreros a trabajar. Y ellos, en lugar de hubieran estado supervisando a ver lo que hacían los demás. Amén. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? Dijera un tío hace muchos años, ¿me entiendes, Méndez? ¿O no me explico, Federico? Sin embargo, termino con esto. Vamos a terminar. Sin embargo, mucha gente dentro de la iglesia que el Señor está llamando para que le sirvan, le están diciendo al Señor, bueno, ¿quieres que te sirva? Pero ¿qué me vas a dar? Amén. Sí, te voy a servir, pero deja que entierre primero a mis papás. Sí, te voy a servir, pero deja que mis hijos se gradúen. Y después de que mis hijos se gradúen, yo te sirvo. Oh, sí, te voy a servir, pero primero dame ese trabajo que te estoy pidiendo, ¿ok? Oh, y que gane tanto. Entonces, cuando tenga el aumento, entonces, ahí sí te voy a servir. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que el Señor está hablando aquí es de gente que el Señor llama y que está dispuesta a servir. Ninguno de los que el Señor llamó a servir le dijo, bueno, primero dame y luego te sirvo. Entendiendo ellos, teniendo la mentalidad del obrero, que si tú estás trabajando, va a venir el pago de tu salario. De alguna manera, Dios te va a bendecir. Y eso es lo que muchos no alcanzamos a entender en este tiempo en la iglesia. Que Dios nos llama a servir y que quieres bendición y que queremos la bendición, pero que necesitamos activarnos para que esa bendición pueda venir y pueda fluir. ¿Estamos ahí? ¿Me explico? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a veces tenemos un corazón duro para el Señor. Amén. Otros cristianos que más bien quieren trabajar como empleados del reino del Señor, y podemos ser, y me voy a incluir para que no se vea como, podemos ser
porque lo que nos interesa es el puesto, ¿verdad? Lo que me interesa es el puesto. Queremos el título de servidor, pero cuando se trata de servir, no quiero servir. ¿Alguien dígame? Queremos el título de líderes de la iglesia, pero no queremos dar el ejemplo. Porque el líder es el que da el ejemplo, ¿verdad? Queremos ser pastores, pero no nos gusta cuidar a las ovejas, alimentar a las ovejas, ¿verdad? Entonces queremos que el Señor haga algo por nosotros, pero no queremos hacer nada nosotros por el Señor. Y ese es el trabajo que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia. Amén. Desde luego tenemos que pagar un precio, sí, tenemos que pagar un precio, pero la recompensa que vamos a tener es mucho más grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La imagen que vemos nosotros a través de esta parábola es que el hombre, el padre de familia tenía una fuente inagotable de trabajo para los que querían trabajar. Y por eso es que el Señor, cuando llama, la gran comisión que da el Señor, vea, todo tiene sentido. El Señor hablando desde antes, cuando está discipulando a los discípulos, ahora que Pedro le habla, y viene esta parábola por una pregunta que Pedro le hace: ¿qué vamos a ganar nosotros? Y eso el Señor no lo reprueba, sino el Señor le aclara y le hace entender las cosas. ¿Me estoy explicando? Entonces, ciertamente, déjeme decirle que cuando nosotros le servimos al Señor, cuando le servimos al Señor, vamos a ver que Dios toma cuidado de nosotros. Dios toma cuidado de nosotros. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Dios va a suplir esas necesidades que vamos saliendo. No te estoy diciendo que Dios te va a enriquecer de alguna manera, no sé, a veces lo hace el Señor y a veces el Señor te da mucho más de lo que necesitas, pero lo que sí te puedo decir es que lo que tú necesitas el Señor te lo da. Pero ¿qué es lo que Él está esperando? Que nosotros hagamos el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado. Y creo que no es difícil. ¿Me estoy explicando? ¿Amén o no amén? Entonces el Señor nos está llamando a qué, no nos está llamando, no nos está pidiendo, y a mí me ministraba esta parábola porque no nos está pidiendo a nosotros, no les pidió a los de la 11ª hora que hicieran lo mismo que hicieron los que entraron a la hora primera. ¿Me estoy explicando? Tal vez muchos de nosotros no tengamos ni que dejar nuestra casa, nuestra familia por el Señor, sino aún con nuestra familia, con nuestra casa, le podamos servir al Señor. No nos va a pedir que nosotros hagamos lo mismo que hicieron los discípulos, porque no hay un Pablo que venga matando, al menos no de momento ahorita, que venga matando a los discípulos de Cristo. ¿Me estoy explicando? Pero el Señor sí nos está llamando a que podamos nosotros hacer ese trabajo. Y si se da cuenta, es este momento, y es este momento en especial, en donde el que está preocupado para que nosotros salgamos a hacer el trabajo para el reino de Dios es Él. Óigame bien, es Él. Vea la preocupación del padre de familia. Él está tan preocupado con el fruto que se va a perder, porque queremos que las almas se salven. Alguien diga amén. ¿O no es verdad? Queremos que las almas se salven. Queremos que las iglesias se llenen. Pero ¿qué estamos haciendo? Y muchos se quejan de eso. ¿Pero qué estamos haciendo? Pues lo poco que podamos hacer, tal vez es poquito comparado con los de la primera hora, pero estamos haciendo. Y tenemos que tener esa disposición de poder hacerlo. Y yo sé que Dios se va a glorificar de una manera grande. En la casa, en la familia, en el trabajo, en la tienda donde vas, compartes, entregas, dar la palabra, te mueve, ayuda. No sé, hay tantas maneras como podemos colaborar para hacer la obra del Señor. ¿Me estoy explicando? Como iglesia local estamos trabajando, estamos haciendo la obra. Yo hace tiempo les dije, hermano, ahí tenemos un montón de cosas para llevarle a la gente. Solo uno me dijo, pastor, deme porque voy a llevar a repartir. ¿Y los demás? No tengo tiempo. Yo no pensaba regañarlos, porque no es un regaño, es una concientización, hermanos.
Amén. Que veamos, podemos darnos cuenta a veces por qué tenemos a veces falta de tantas cosas, porque nos falta esa disposición para trabajar en el reino de los cielos. Amén. Yo no te estoy diciendo, deja tu trabajo y ponte a trabajar al Señor hasta el momento que el Señor te llame. Si el Señor te llama y te dice deja tu trabajo, lo vas a tener que dejar. ¿Me estoy explicando? Pero no va a ser que, no, yo no quiero trabajar, mejor voy a ser pastor porque voy a poner mi iglesia porque ya se hacen ricos y hay un montón de billetes ahí. ¿Me estoy explicando? ¿Amén o no amén? ¿Qué necesito? Bueno, entender esta palabra y poder caminar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Que nuestro corazón no sea afectado, sino tengamos esa sencillez de corazón y que el Señor se glorifique grandemente. Amén. Póngase sobre sus pies. El denario del cual el Señor habló, que le dio a cada uno de los obreros, nos muestra cómo Dios distribuye su recompensa. Desde el primero al último. Y si estamos en los últimos tiempos, créame, ¿a quién cree que va a bendecir el Señor primero? Según lo que la palabra del Señor dice. A nosotros, a los últimos. Así que estamos en ese tiempo en el que el Señor, yo creo que el Señor nos ubica ahí y dejó la palabra para que nosotros pudiéramos entenderlo. Amén. Y vamos a ver que el Señor lo distribuye y Él da su pago conforme a su gracia. Y la gracia es que nos da no lo que hemos ganado, porque no es porque lo ganamos. Entiéndame esto. No es que lo estamos ganando, porque si no sería una deuda. No, y lo que el Señor nos lo da como gracia, nos lo da como regalo. A los de la última hora, lo que ellos recibieron propiamente no fue el fruto de su trabajo, sino fue un regalo que el padre de familia les dio. Y les dio mucho más de lo que ellos merecían o hubieran devengado. Por eso el Señor dice que todo aquel que le sirve y que lo sigue a Él, dice, recibirá 100 veces más en este siglo. ¿Me estoy explicando? Entonces vale la pena, hermano. No tenemos los ojos puestos en lo que vamos a recibir, pero tenemos la convicción y la confianza que al que le estamos sirviendo tiene todos los recursos para poder bendecirnos y poder suplir cada una de nuestras necesidades, de una manera o de otra, para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos entendimos la palabra de hoy? ¿Cuántos les gustaría servir al Señor? ¿Cuántos vemos en su corazón realmente esa necesidad? Dios me está llamando. Oh, ahora entiendo qué está pasando. El Señor me está llamando. El Señor está hablando, está hablándome a mi corazón. Me está hablando a mí y voy a empezar a moverme. Señor, levante su mano al cielo, cierre sus ojos por un instante, si puede hacerlo ahí donde está. Y hablemosle al Señor y digámosle, Señor, hablemos con el Señor por un instante y digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu provisión, Señor, de la palabra. Gracias por ministrarnos, Señor. Gracias por enseñarnos. Señor, gracias porque cambias nuestra óptica de las cosas, Señor. Porque hoy tú nos enseñas de una manera diferente, Señor. Y podemos ver las cosas de una manera completamente diferente. Señor, ayúdanos. Estamos aquí, sabemos que tú has hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas, Señor. Tú has hecho, ¿de dónde nos has sacado, Señor? Has hecho una obra extraordinaria. ¿Con qué podríamos pagarte, Señor, lo que tú has hecho por nosotros? No hay manera de que pudiéramos hacerlo, Señor. Por eso hoy estamos aquí, Señor. Gracias por hablarnos, muéstranos. Danos mayor entendimiento de tu palabra. Ahora solamente quiero decirte, aquí está mi corazón, aquí estoy dispuesto, Señor. No me voy a esconder, yo voy a ir a la plaza.
voy a ir a ese lugar, voy a ese lugar a donde tú vas y los llamas, Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Ve que a todos los que el Señor llevó a trabajar era porque estaban ahí. Y eso nos habla, Señor, yo voy a estar dispuesto, yo voy a estar ahí. Y estaré esperando ese momento en que tú vayas, Señor, en que tú me hables. Si ahora mismo el Señor ya te está hablando, algunos ya el Señor les está hablando. Hay algunos que se han detenido de trabajar al Señor, de servirle al Señor por diferentes razones, por miedo, por temor, por circunstancias. Porque el afán de este mundo a veces nos ciega. Y eso no es solamente de hoy. Vemos una Marta y vemos una María. Señor, pero hoy queremos rendirnos delante de ti, Señor. Y queremos entregarnos a ti, Señor. Y ayúdanos, Padre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por eso les digo, próximo viernes tenemos una vigilia en donde podemos trabajar para el reino de los cielos. Podemos ser ese obrero que salga a trabajar a la viña. No te estoy diciendo que tienes que dejar tu trabajo, pero tenemos unos días, tienes para el domingo, puedes comenzar este mismo domingo trayendo un invitado, activarnos, pero a veces nos conformamos, a veces somos conformistas, a veces nos limitamos, pero cuando nosotros accionamos, en el mundo espiritual cosas se van a romper, cadenas se van a romper, ataduras se van a romper. Porque hay alguien, lo que tú y yo tenemos que ver es que hay alguien, el Dios eterno, el Dios supremo, el Dios superior, el que solamente da una palabra y suceden las cosas, que Él se va a agradar cuando nosotros vayamos y trabajemos en su viña para la gloria de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos, oren al Padre, al Señor de la mies, para que mande obreros a su mies. Si tú quieres servir en la viña del Señor, dile, Señor, yo aquí estoy. Como obrero, como jornalero. Lo que tú me pidas que yo haga, Señor, lo voy a hacer. Dirígeme, Señor. Pongo mi voluntad, Señor, delante de ti, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que nos has dado hoy, que nos has regalado hoy. Porque a través de ella, Señor, tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo para que tu nombre sea glorificado de una manera sobrenatural. Si Dios te ha hablado a través de esta palabra y tú no le has entregado tu vida a Cristo, es un buen momento para que hoy mismo tú puedas entregarle tu vida a Cristo. Y que puedas decirle, Señor, necesito el perdón de mis pecados. Señor, yo quiero servirte. Quiero amarte, quiero seguirte. Y si tú me estás viendo por la internet, por las redes sociales, y Dios te ha ministrado a través de esta palabra, yo te invito para que ahí rindas tu corazón al Señor y le digas, Señor, necesito de ti, entiendo, reconozco que soy pecador, y por tu palabra sé que solamente tú puedes limpiar mis pecados, que solamente tú, Señor, me sanas, Señor, de toda dolencia, que tú me libertas de toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy abro mi corazón a ti, Señor. Quiero servirte, quiero seguirte. Si tú me limpias, seré realmente limpio, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, fortaléceme. Quiero renunciar, quiero hacer a un lado toda aquella vida de vicio, toda aquella vida de frustración, de dolor, de resentimiento. Y quiero caminar, Señor, una vida diferente en ti, para la gloria de tu nombre. Si hay alguien que se ha desviado del camino y ha dejado de servirle al Señor, ha dejado de permanecer en el Señor, la palabra del Señor nos enseña que el que persevere hasta el fin, solamente ese será salvo. Y yo te invito para que vengas a Cristo, para que te reconcilies con el Señor y le digas, Señor, me he apartado. El hijo pródigo se apartó y cuando él regresa, el padre no lo cuestiona. Porque él viene arrepentido, porque él viene contrito, con un corazón contrito, reconociendo que fuera del Padre no puede hacer nada él. Así que yo te invito para que tú vengas hoy en esta noche, regreses a la casa del Padre, regreses a donde Él quiere sanarte, quiere usarte, quiere ministrarte de una manera especial para la gloria del Señor.
Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por esta palabra que nos has ministrado, Señor. No me resta sino orar, Señor, por tu pueblo amado en esta hora, con esa oración tan especial que le diste a tu siervo Moisés. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que la gracia, el poder, la unción de su Santo Espíritu esté contigo, tu casa, tu familia, para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, ¿le puede dar un aplauso al Señor que vive y reina? Gloria a Dios. Lo esperamos el día domingo. Comenzamos. Recuerde que este domingo tenemos discipulado 8 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio en la mañana y a las 5 de la